esperar, por lo tanto, un par de minutos más para ver si se conectan, digamos, algunos más. Y iniciamos, por lo tanto, la sesión a las 11 de la mañana en punto. Mientras tanto, algunos me pueden contar cómo les fue en la prueba. Profe, Sí. ¿se escucha? Sí, Habla Ítalo, por si acaso. Ya, sí, por supuesto. Profe, yo por lo menos tuve bastante problemas con la prueba y por lo que están comentando en el grupo de WhatsApp que tenemos del grupo, también varios tuvimos problemas con la prueba. En lo personal, mire... Hubo problema por la hora, profe. Sorry por interrumpir, compa, sí. pero... Es que, mire, profe, para empezar, la prueba se nos cerró cuando todavía quedaba tiempo y la prueba se cerró. Entonces yo, por ejemplo, estaba pasando en limpio mis respuestas, estaba marcándolas y se me cerró y me faltaron marcar prácticamente 10 alternativas. Chuta. Y todavía me quedaba tiempo según la página. Entonces, y a varios nos pasó lo mismo. Y lo otro es que como se podía retroceder, a veces cuando uno ya voy a retroceder y se pegaba a la página. Entonces eso a uno también le quitaba más tiempo. Eso, y el otro problema que hubo es que entraron preguntas sobre impuestos y tributo y cosas que se suponía parece no entraban en la prueba. Esos son como los problemas que sí, por lo menos... por supuesto que sí, el 19 número 20 entraba en la prueba, nosotros lo analizamos oportunamente, digamos. Era parte de la materia, son parte del segundo grupo de derechos, que son los derechos de la seguridad jurídica, y eso los vimos y analizamos en clase, y ustedes tienen los PowerPoint y además tienen los materiales en Educándose. Eso está, por lo menos, claramente así. Ahora, respecto del otro problema, digamos, en ese sentido yo no puedo hacer mucho, digamos, porque en el fondo el sistema estaba para abrirse justo, ¿no es cierto?, a las 9:40 horas y se cerraba a las 10:40 horas. Ahora, el ayudante le dio un minuto adicional más, digamos, para... No tuvimos ese minuto, profe. Perdón que se lo diga, pero es que por lo menos a mí fue un montón para que me abriera la prueba. Me salía cargando. Yo la pude abrir, a mí me salió a las 9:41. Y de hecho, cuando se cerró la prueba, a mí todavía me quedaba un minuto entero, ni siquiera me quedaban segundos. Y me fijé porque se quedó pegada la página, me fijé que quedaban 59 segundos y se cerró. Y ahí yo dije, pucha, porque en verdad la página costaba para que cargara. Ese era como el gran problema del tiempo, según yo. A mí me costó un montón que me cargara la prueba, más que otra cosa. Bueno, desgraciadamente, digamos, ese es el sistema que dispuso, digamos, la Escuela de Derecho para realizar la prueba. Desgraciadamente yo ahí no puedo hacer nada, digamos, porque es la tecnología que utiliza la universidad en la materia, digamos. Además, digamos, esa prueba podía ser respondida en 40 minutos, ¿eh? Profe. Y no en una hora entera. Yo igual tuve un problema. Lo que pasa es que yo estaba súper aguja con el tiempo. A mí igual se me abrió un poquito como a las 41. Y estaba súper ojo, iba todo el rato checando cuánto tiempo me queda incluso para poder revisar. Y estaba como, vi que estaba en un minuto, de verdad, estaba en un minuto, yo se lo juro por Diosito que estaba en un minuto, y la cuestión se cerró y me salió una cuestión roja y no pude hacer nada y no pude terminar de marcar alternativas. O sea, como que de verdad que se cerró sola, o sea, no... Y el 19 número 20, profe, no lo vimos. O sea, como, disculpe por pero aquí me hice yo un índice con las materias y de hecho las divido por subtema como para irlas tratando, así como de acuerdo a la página y todo, y el 19 número 20 no estaba. Sí, estaba hija, digamos, porque yo me acuerdo la clase que hice, digamos. Yo también... Y en definitiva, digamos, es parte de los derechos de la seguridad jurídica, del segundo grupo de derechos. Y cuando nosotros además explicitamos en las semanas anteriores los contenidos de las clases, les dijimos, ¿no es cierto?, que los derechos de la seguridad jurídica empezaban con la igualdad ante la ley
y terminaba con la igualdad ante los tributos. Lo dijimos varias veces. Profe, no vimos los tributos. Profe, revísalo, de verdad, revísalo. Profesor, yo de verdad también los no PowerPoint. Yo de recuerdo verdad, no de haberlo verdad, visto. se Bueno, lo pero juro. usted- Y usted es también testigo que pasé lo toda la venimos- Incluso adicionalmente así, ustedes tenían todos los materiales, digamos, en la página de Educandus. Y yo les he dicho siempre que tienen que revisar los capítulos correspondientes a cada grupo de derechos que entran. Y eso yo se los dije con 2 semanas de anticipación. Pero, profe, usted dijo que eso era de las próximas evaluaciones porque todavía nos faltan derechos que ver. Sí, Sí, pero ahora nos faltan, pero hemos ido revisando, digamos, en forma ordenada los derechos que corresponden a cada grupo. Y en definitiva, todos los materiales los tienen subidos a Educandus de cada uno de los grupos de derechos. Están todos los materiales subidos. Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy con el último derecho que queda dentro de los derechos de la libre expresión, ¿cierto? Y este derecho, ¿cierto?, es fundamentalmente el derecho de petición, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Y vamos a mostrar, por lo tanto, el Power respectivo sobre el derecho constitucional de petición, el cual, ¿cierto?, tiene su ubicación en el artículo 19, número 14 de la Constitución Política de la República. Este derecho establece, ¿cierto?, lo siguiente. Partamos por el encabezamiento del artículo 19, ¿no es cierto?, que nos dice que la Constitución asegura a todas las personas, ¿qué cosa? El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Eso es lo que expresa, ¿no es cierto?, en definitiva, ¿no es cierto?, en una frase, este derecho fundamental. Señalemos también que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 24, dispone que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivos de interés general, ya sea en interés particular, y el de tener una pronta resolución. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, establece: todos los ciudadanos tienen derecho a los siguientes derechos y oportunidades: a, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, ¿cierto? Por lo tanto, una forma de participar directamente, ¿cierto?, es de alguna manera también presentando peticiones a la autoridad. Y a su vez el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Naciones Unidas, en su artículo 25, también dispone que todos los ciudadanos gozarán sin ningún tipo de distinciones, ¿cierto?, conforme al artículo 2, y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Y señala prácticamente lo mismo que la Convención Americana: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Por lo tanto, estas son las fuentes, ¿cierto?, tanto constitucional como de la consideración de estos derechos en términos genéricos,
por los tratados, ¿no es cierto?, que hemos señalado, que complementan, por lo tanto, la disposición constitucional. Y así, por lo tanto, tenemos que entrar a delimitar, ¿cierto?, el derecho de petición. Y ya sabemos que delimitar un derecho es fundamentalmente determinar, ¿cierto?, los atributos que lo contienen y, además de ello, ¿cierto?, además de los atributos, también determinar cuáles son las fronteras del respectivo derecho. En tal sentido, podemos decir que el derecho a presentar peticiones a la autoridad constituye un instrumento de participación democrática, posibilitando que tanto las personas naturales o jurídicas puedan presentar o hacer valer sus problemas, necesidades, sugerencias, planteamientos de interés general, requerimientos a toda persona que desempeñe una función de agente de algún órgano estatal que tenga el carácter de autoridad en materias que sean de su respectiva competencia en forma respetuosa. Y desde esta perspectiva podemos luego caracterizar este derecho fundamental de petición, señalando que constituye un derecho de libertad que se presenta como de estatus negativo, forma parte de los derechos a la expresión del pensamiento, posibilitando la comunicación y el acceso directo de las personas a la autoridad competente para expresarle, ¿cierto?, sus necesidades, sus problemas, las eventuales observaciones también que las personas tengan, ¿cierto?, sin que exista ninguna, ¿cierto?, digamos, intermediario en la materia. Señalemos al mismo tiempo que este derecho además constituye un derecho de participación cívica, pero no un derecho político, el que para, ¿cierto?, establecer intereses que no se encuentran garantizados por otros derechos. En tal sentido, podemos también decir que constituye un derecho residual. No es un derecho político, ya que no puede ejercerse por personas, ¿cierto?, que no son ciudadanos. En este sentido, los derechos políticos tienen que ser ejercidos precisamente por quienes son ciudadanos, ¿cierto? En cambio, un derecho de participación cívica puede ser desarrollado por personas que no sean ciudadanos. Y al mismo tiempo, su objetivo tampoco es el de conseguir necesariamente fines de interés público. Y al mismo tiempo, tampoco implica la expresión de una potestad pública. Y desde este punto de vista, tampoco implica requisitos o elementos indispensables del ejercicio específico de los derechos políticos. Podemos al mismo tiempo agregar que es un derecho de libertad de estatus negativo, ya que impide los ataques preventivos o represivos que se puedan efectuar respecto de este derecho por los poderes públicos, lo que conlleva la obligación del Estado de no impedir la formulación y las consideraciones, ¿cierto?, a los individuos, el de no oponer obstáculos por parte de las autoridades del Estado, ni impedir tampoco el libre ejercicio de las personas a presentar peticiones a la autoridad, como también impide, ¿cierto?, a la autoridad o a quien va dirigida la petición imponer sanciones por el uso legítimo, ¿cierto?, del derecho de petición.
Agreguemos al mismo tiempo que la dimensión de protección defensiva del derecho a petición tiene especial eficacia en los actos preparatorios para su ejercicio, especialmente en su modalidad de petición colectiva. De esta manera, en determinados momentos de la vida de la sociedad, determinados problemas o necesidades adquieren una fuerza significativa, las cuales pueden dar lugar a peticiones colectivas, cuyos actos preparatorios tienen por objeto concitar el mayor apoyo social posible y a movilizar a los firmantes, lo cual requiere, ¿cierto?, repartir, ¿cierto?, el proceso, ¿cierto?, a través de, ¿cierto?, comunicaciones informativas, realización de reuniones, recolección de firmas, ¿cierto?, para concretar la petición, ¿cierto?, ante la autoridad respectiva. Este derecho a petición también permite que las personas puedan dar a conocer a la autoridad competente, ¿cierto?, respectivamente sus preocupaciones, sus necesidades y propuestas expresadas, ¿cierto?, a través de otros medios como son los recursos administrativos y distintos también de los procedimientos legislativos y judiciales formalizados. El derecho a petición no se confunde, por lo tanto, con los recursos administrativos formalizados, ya que estos exigen que exista una relación determinada con la administración para poder ejercerlos, existiendo requisitos de legitimidad activa que no operan en el ejercicio del derecho de petición. Podemos, asimismo, caracterizar el derecho fundamental de petición señalando que los recursos administrativos, por regla general, tienen por objeto modificar o anular actos administrativos, impugnándolos de acuerdo al procedimiento administrativo legalmente determinado, mientras que el derecho de petición tendrá por objeto el que se dicte un acto administrativo para resolver un problema que puede tener un carácter particular o general, pero no es el medio adecuado para revocar o dejar sin efectos actos administrativos, para lo cual existen los recursos, ¿cierto?, administrativos correspondientes. Señalemos también que el derecho de petición tampoco es un equivalente al derecho de acceso a la jurisdicción a través de las distintas acciones y recursos que contempla el ordenamiento jurídico, ya que dicha materia está cubierta por el artículo 19, número 3 de la Constitución, en armonía con el artículo 76, que aseguran el derecho a la jurisdicción, todo ello reforzado, como ya lo sabemos, por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. A su vez, ¿no?, tenemos que señalar que por regla general, en el caso de las acciones y recursos judiciales, se requiere, ¿no?, la existencia de un interés para poder actuar, lo que no es necesario en el ámbito del derecho de petición, donde pueden plantearse temas tanto de interés general como de interés particular, lo que posibilita conocer cuestiones que de ninguna otra forma podrían haber sido conocidos por la autoridad. Ello no excluye el derecho de petición que puedan ejercer las personas respecto
de los órganos, ¿cierto?, determinados por el ordenamiento jurídico en el ámbito judicial o por otros órganos jurisdiccionales en planos diferentes a los de acciones, recursos o requerimientos que se formulan en el plano jurídico específico. A su vez, cabe también señalar que el Tribunal Constitucional ha aceptado asimismo que académicos de derecho público, por ejemplo, planteen sus puntos de vista sobre diversos requerimientos o recursos en trámite en dicho órgano jurisdiccional en base al derecho de petición constitucional. Especialmente, ello se produjo en la década de los años 80 del siglo pasado, ante la ausencia y la suplencia de una figura más pertinente, como puede ser la figura del amicus curiae, el cual no existe en la materia en nuestro ordenamiento jurídico. Señalemos también que el derecho de petición puede ejercerse respecto de autoridad de los órganos colegisladores y de sus órganos de trabajo, como son las comisiones, donde a través de audiencias públicas pueden conocerse los problemas, necesidades y sugerencias que las personas deseen plantear, o a través de las comisiones pueden recibirse los planteamientos que la ciudadanía desee realizar en virtud del derecho de petición, como asimismo se reciben a menudo los planteamientos de grupos interesados o de especialistas en la materia correspondiente, ¿cierto?, a los proyectos de ley que están siendo tratados por las comisiones. Podemos también señalar que mediante el ejercicio del derecho de petición colectiva o individual se pueden dar a conocer a los parlamentos problemas de deficiencias, ¿cierto?, de la administración o del gobierno, los pueden permitir conformar comisiones investigadoras en virtud de las potestades fiscalizadoras, ¿cierto?, que detenta la Cámara de Diputados. En estos casos, el derecho de petición cumple una función integradora de carácter democrático entre el órgano representativo democrático y la opinión pública o la ciudadanía. Podemos al mismo tiempo señalar que en esta materia, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico implica, ¿cierto?, el establecimiento de formalidades mínimas para presentar la petición ante la autoridad. En este sentido, este derecho se ejerce mediante una formulación por escrito, existiendo así una exigencia de revestimiento documental cuando en una perspectiva pro ejercicio de los derechos puede caracterizarse por su antiformalismo y sencillez, pudiendo utilizarse cualquier medio adecuado para hacer la presentación, incluyendo los medios electrónicos o informáticos, en la medida en que pueda quedar acreditada a través de ese medio la existencia de la petición. La petición debe contener mínimamente la identificación del solicitante, su nacionalidad, su domicilio, aun cuando puede solicitarse la confidencialidad de tales datos, además de consignarse el objeto y el destinatario de la petición que se formula. Agreguemos también, ¿cierto?, que esta petición debe ser recepcionada por la autoridad. La autoridad, por lo tanto, debe dar cuenta de la recepción de la petición, lo que exige como elemento básico, ¿cierto?,
en este sentido, el envío al peticionante de un comprobante fidedigno de recepción, ¿cierto?, de la petición con su respectiva fecha por la autoridad o el funcionario competente. El derecho de petición tiene también como un aspecto fundamental, ¿cierto?, un estatus positivo. El componente esencial de la exigencia jurídica frente a la autoridad o ante los poderes públicos en la forma de que, en definitiva, la petición requiere como parte de su contenido esencial y, por tanto, de parte de su protección constitucional, la obligación correlativa de la autoridad que la ha recepcionado, ¿no?, de examinar su contenido y de dar una respuesta material al peticionante, aun cuando ésta puede expresarse como aceptación o como rechazo de la petición que se ha formulado. Por lo tanto, no siempre la petición va a poder ser acogida en ese sentido, sino que también puede ser rechazada por la autoridad. Es de la esencia, a su vez, del derecho de petición, ¿cierto?, contener un petitum, para decir, una petición, una demanda de solución de un problema o la expresión de una determinada necesidad o el planteamiento de un problema, ya sea de interés general o de interés particular, lo que requiere una concreta actuación de la autoridad pública competente a través de aquella respuesta material que, como ya hemos señalado, se debe otorgar al peticionario. A su vez, en este sentido, cabe también señalar que el peticionario tiene derecho a saber cuál fue el resultado de su petición. Y esto implica, por parte de la autoridad, la obligación también correlativa, como ya lo hemos reiterado, ¿cierto?, de una respuesta a la petición. De lo contrario, resultaría completamente ilusorio, ¿cierto?, el ejercicio de este derecho. Y en este sentido, como ya hemos señalado, la respuesta puede que acoja o que rechace la que se solicita por parte del peticionario. La ineficiencia o indolencia de la autoridad requerida no puede, por lo tanto, perjudicar a los gobernados que se ajustan a lo exigido por la Constitución. Por lo tanto, el mínimo de actividad, ¿cierto?, de la autoridad o del funcionario público que recibe la petición es, en definitiva, ¿cierto?, de conocerla y de responder a ella, como ya hemos explicitado reiteradamente, ¿no? Digamos también que la existencia de una respuesta fundada o motivada, ¿no?, que respete el principio de igualdad ante la ley, ¿cierto?, y que no genere una situación de diferencia arbitraria o de discriminación, ¿no?, es esencial, ya que, en definitiva, esta situación de no permitir diferencias arbitrarias está expresamente contenido en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política, que establece, ¿cierto?, la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. La petición por sí misma no tiene el valor jurídico que pueda tener una acción en un determinado procedimiento judicial, administrativo, gubernamental o legislativo, que podrá iniciarse solo si la autoridad competente decide acoger favorablemente la petición y desencadenar el impulso jurídico que pone en proceso, ¿cierto?, el procedimiento
respectivo. Veamos ahora cuáles son los límites de este derecho de petición. Y podemos decir que el texto constitucional establece como fronteras o límites de este derecho el que dicha petición se formule, ¿cierto?, en términos respetuosos y convenientes. Vale decir, en forma de que la petición no contenga insultos, vejámenes, lenguaje soez, en perjuicio de poder contener, ¿cierto?, en estas perspectivas críticas de carácter razonable y racional, las que deben presentarse en un lenguaje formal correcto y en un lenguaje adecuado, ¿cierto?, al agente o autoridad a la cual se dirige, ¿cierto?, el planteamiento que se busca ejercer. Es obvio que una vez recibida la petición, la autoridad o funcionario que la recibe puede eventualmente declararla inadmisible cuando ella se refiere a materias que no son de competencia de la autoridad respectiva o a planteamientos que no son susceptibles de ser acogidos por ser contrarios al ordenamiento jurídico o se formulen en términos irrespetuosos o inconvenientes. El derecho de petición, a su vez, ¿no?, lo puede ejercer cualquier persona natural o jurídica, como lo establece, ¿cierto?, el texto de este numeral 14 del artículo 19, siempre y cuando esa persona natural o jurídica tenga interés en plantearle a la autoridad respectiva sus puntos de vista, sus sugerencias, sus inquietudes o problemas que requieran del conocimiento y la atención de ella por la autoridad o funcionario respectivo. También podemos decir que las personas naturales pueden ser tanto nacionales como pueden ser también eventualmente extranjeras, ya que los derechos que se aseguran a las personas por el artículo 19, ¿cierto?, en definitiva son para las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción, ¿cierto?, del Estado chileno. Y por lo tanto, si los extranjeros se encuentran dentro del territorio nacional, pueden, al igual que los nacionales, formular peticiones a todas las autoridades para plantearles, como ya hemos visto, puntos de vista, sugerencias, inquietudes o problemas, ¿cierto?, que dichas personas deban enfrentar. Estas personas, a su vez, pueden ser mayores de edad o pueden ser menores de edad. En este sentido, ¿cierto?, podemos también señalar que pueden formularse peticiones a la autoridad por niños o por adolescentes. Por lo tanto, por personas que no cumplen, ¿cierto?, la condición de ser mayores de edad, lo cual se concreta a los 18 años de edad en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho de petición, tal como también ya hemos formulado y que reiteramos, puede ser ejercido tanto en términos individuales o en forma colectiva, ya que el texto de la Constitución en el 19, número 14, no establece ninguna limitación al respecto, pudiendo expresarse, como ya lo hemos dicho, también problemas particulares o problemas de interés general. Así, junto a las peticiones que pueden ser formuladas por cada individuo, se encuentran las peticiones que pueden formular grupos, que pueden ser más o menos numerosos de personas y dirigirlos igualmente a la autoridad. A su vez, en una petición colectiva,
cada uno de los signatarios de ella, vale decir, de quienes la firman, no hacen otra cosa que ejercer el derecho asegurado constitucionalmente a todas las personas, y en este caso lo hacen unas personas junto a otras, constituyendo así un conjunto de peticiones individuales que tienen el mismo objeto y fin, que se tramite esas peticiones en forma individual. Por lo tanto, la tramitación colectiva es de la misma manera como se hace la tramitación individual de este derecho de petición. Obviamente, las peticiones colectivas tendrán un mayor impacto en la autoridad que si la petición la formula una persona en forma aislada. Podemos también señalar que el ejercicio del derecho de petición puede plantear situaciones conflictivas o tensiones con determinadas relaciones de sujeción especial. Así, por ejemplo, los funcionarios públicos que a través del ejercicio de petición revelen secretos que deben guardar en reserva en virtud de su relación de servicio, le podrán ser aplicables a ellos sanciones disciplinarias o penales correspondientes, en la que su actuación implica una infracción de determinados valores o principios constitucionales que solo en tal caso específico pueden generar consecuencias perjudiciales en tal caso para el peticionario. Dentro de la situación de sujeción especial se encuentran, por ejemplo, los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, los cuales como cuerpos armados son obedientes y no deliberantes, como precisa el artículo 101 de la Constitución que ustedes ya conocen, lo que limita su ejercicio del derecho de petición en lo referente a aspectos o materias que no tienen el carácter, o que tienen, mejor dicho, el carácter de deliberación, ¿cierto?, o de aspectos contingentes. En tal sentido, debe tenerse presente que las relaciones de sujeción especial pueden afectar el ejercicio de determinados derechos, pero esta restricción debe darse en los términos estrictamente necesarios y sin afectar el contenido esencial del derecho de petición. Señalemos también que en el ámbito penitenciario es donde más eficazmente puede hacerse efectivo el derecho de petición de dirigirse a las autoridades penitenciarias, como también a aquellos ministros visitadores o a las demás autoridades que se considere necesario, con el objeto de que los conflictos o problemas de la vida intracarcelaria encuentren ámbitos legítimos y válidos de resolución e impedir que se transformen en situaciones de violencia siempre más difíciles de controlar y con mayores costos de carácter humano. A su vez, preguntémonos quién es el sujeto pasivo de este derecho de petición. El sujeto pasivo del derecho de petición es cualquier autoridad del Estado o funcionario público, siendo integrante de cualquiera de los órganos estatales, por lo tanto, del gobierno y la administración, sea esta administración centralizada, desconcentrada o descentralizada, ¿no?, o pueden también ser, ¿cierto?, los parlamentarios, también pueden ser órganos judiciales y también órganos autónomos del Estado. En todo caso, la autoridad debe ser aquella que tiene competencia
para conocer, para poder atender y para poder resolver la petición que ha sido formulada por la persona o por el grupo de personas que la hayan planteado. Señalemos también que el derecho de petición puede ser ejercido también respecto de autoridades y órganos eventualmente internacionales o supranacionales. En tales casos, el derecho que se ejerce en el plano nacional adquiere solo un carácter de libertad de estatus negativo, el que impide al Estado y a sus órganos poner obstáculos a las presentaciones que los ciudadanos realicen a dichos órganos inter- o supranacionales, como asimismo impide al Estado y sus organismos el generar perjuicios para el peticionario que ha ejercido este derecho de petición en el plano internacional. Este derecho fundamental de petición debe ser regulado y configurado por el legislador en sus diversas hipótesis, lo cual ha ocurrido en algunos casos y en otros casos aún no ha ocurrido a través de una normativa sistemática para parte de las diversas autoridades. El interés jurídicamente protegido por el derecho exige así una tramitación y una respuesta razonada al o a las peticiones, ya que sin ello el derecho de petición quedaría vacío de todo contenido y despojado de sentido y de adecuada protección. En este sentido, dicha regulación jurídica debe establecer necesariamente también los efectos del silencio de la autoridad competente. El legislador ha ido regulando muy limitadamente, incompletamente, el ejercicio del derecho de petición en nuestro ordenamiento jurídico a través de diversos cuerpos legales en el ámbito de la administración. Fuera del ámbito administrativo, no existe una regulación adecuada del derecho de petición ante, por ejemplo, los órganos integrantes del Congreso Nacional, ya que en el reglamento de la Cámara de Diputados solo se hace alusión en la materia en su artículo 7º, inciso 2, haciendo referencia a las solicitudes o memoriales que pueden dirigirse a la Cámara o a sus comisiones en conformidad al artículo 19, número 14 de la Constitución. El reglamento del Senado no establece ningún tipo de regulaciones en esta materia. A su vez, veamos cómo se regula el silencio administrativo de carácter positivo. En este sentido, vamos a encontrar que en el ámbito administrativo se señala que transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que se haya originado en un procedimiento, sin que la administración se pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento del plazo ante la autoridad que debía conocer del asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud, y la autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia con expresión del día, fecha y elevar copia de ella a su superior jerárquico dentro de algunas horas. Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia dentro del plazo de 5 días contados de la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado, dice el cuerpo, ¿cierto?, de derecho administrativo, se entenderá
aceptada. Señalado ello, podemos también establecer que en la ley de base de los procedimientos administrativos se determina la regulación del silencio administrativo positivo, ¿cierto? Señalando que transcurrido el plazo legal para responder acerca de una solicitud que se haya originado en un procedimiento, sin que la administración se pronuncie respecto a ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento en el plazo, ¿cierto?, que debió responderse ante la autoridad que debía resolver, requiriéndole su decisión, ¿cierto?, y en definitiva, ¿cierto?, la copia que debe ser enviada al superior jerárquico debe concretarse en el plazo de 24 horas. Cabe también señalar que si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de 5 días, contado desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado, como ya decíamos anteriormente, se entenderá aceptada. En los casos del inciso precedente, el interesado podrá lograr que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal y dicho certificado deberá ser expedido sin más trámite, ¿cierto?, como determina la ley. A su vez, en nuestro ordenamiento jurídico no existe, ¿cierto?, una legislación que regule el derecho de petición desde la perspectiva del derecho asegurado constitucionalmente, reconociendo su contenido, ¿cierto?, determinado a través de un procedimiento, a través de plazos, ¿cierto?, de las respuestas que deben ser emitidas, acerca de la responsabilidad, ¿cierto?, que se genera para la autoridad el emitir la respuesta o no dentro de los plazos que se consideren, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones en nuestro continente o en la realidad europea, donde hay desarrollos legislativos específicos sobre esta materia. Podemos decir, jóvenes, que con esto tenemos, por lo tanto, desarrollado, ¿cierto?, este derecho del 19, número 14 de la Constitución en lo que respecta al derecho de petición, que constituye un derecho fundamental y un derecho humano, por cuanto ya lo hemos visto al inicio de la clase, está también determinado en declaraciones y en convenciones en materia de derechos humanos que obligan al Estado de Chile y que, en definitiva, ¿cierto?, deben ser necesariamente cumplidas. Bien, jóvenes, veamos, ¿cierto?, de inmediato, ¿cierto?, si hay alguna pregunta, duda o comentario, ¿cierto?, antes de terminar nuestra sesión de hoy. Se ofrece la palabra. Profe, Natalia, sí, dime nomás. ¿tiene alguna responsabilidad la autoridad si no contesta la petición formulada dentro del plazo? Siempre que haya un plazo establecido en una regulación legal en la materia. Por eso señalé que en Chile, digamos, la regulación del plazo está solamente sometido en una ley que les mencioné, ¿cierto?, y que establece, ¿cierto?, plazos determinados para las autoridades de la administración para responder las peticiones. Pero en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, ¿cierto?, en lo que se refiere a peticiones formuladas bajo la forma del derecho de petición, ¿cierto?, no tienen plazos específicos. Y por lo tanto, ¿cierto?, eso hace dificultoso, ¿cierto?, el hecho, ¿cierto?, de esperar la respuesta, ¿cierto?, la que debiera darse
en plazos determinados, lo cual no está regulado en el caso chileno, ¿cierto?, ante los demás órganos o autoridades del Estado. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario, jóvenes? A ver, la Cami Risco, ¿tiene alguna duda Yo o quería comentario? preguntarle algo, profe, pero Sí. sobre, en verdad no sobre la materia, quería preguntarle, porque cuando hemos dado pruebas así por Educandus, como la que dimos hoy día, de repente abren como el puntaje para saber la nota, aparece al final, pero hay como que ponerlo. No sé si me explico. Como que ustedes lo ponen visible o no visible. Sí, en este momento, hasta el desarrollo de la prueba está invisible, pero estará visible, digamos, porque la ayudante lo va a activar durante esta tarde. En todo Hoy día en la caso, tarde. exactamente. En todo caso, digamos, tendrán la prueba corregida, ¿cierto?, de todas maneras y revisada de aquí, ¿cierto?, un par de días. Ya. Gracias, profe. Para que ¿Usted tengan sabe con su qué nota. puntaje por lo menos era un 4? Que quedé preocupada por el tema del tiempo, que me Sí, faltaron bueno, pasar de acuerdo a las instrucciones que están en Educando y que ustedes conocen, y yo se las mencioné con una semana de anticipación a lo menos, ¿cierto? Cada uno de los 24, ¿cierto?, preguntas con respuestas alternativas tiene un valor de 0,25 puntos correctamente contestadas, lo cual implica, ¿cierto?, que cada 4 respuestas correctamente contestadas tienen un punto, ¿cierto? Por lo tanto, para tener al menos un 4, ya que tienen un punto base, tienen que tener 12, ¿cierto?, respuestas correctamente contestadas, ¿cierto? Ya profe, que gracias. 4 por 3 son 12, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, teniendo 12 respuestas, tienen 3 puntos, más el punto base les da un 4. Ya, profe, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta, duda o comentario respecto del contenido del derecho de petición? Bien, si no la hay, por lo tanto, terminamos nuestra sesión de hoy. Son exactamente 10 para las 12. Y, por lo tanto, tendremos nuestra próxima sesión el próximo martes al horario, ¿cierto?, que ya está predeterminado, y empezaremos analizando los derechos que son de realización colectiva, que por lo tanto no pueden realizarse individualmente, ¿cierto? Y partiremos en primer lugar por el derecho de reunión y luego seguiremos con el derecho de asociación. Por lo tanto, esos serán los contenidos que veremos en la próxima sesión y ustedes ya pueden revisarlos porque tienen, ¿cierto?, también esos capítulos subidos, ¿cierto?, en Educandus, y por lo tanto una revisión anticipada les permitiría, ¿cierto?, hacer también, ¿cierto?, las consultas respecto de aspectos que no les queden claros a la lectura y luego, ¿cierto?, a la exposición que realizaremos en clase. Que tengan un buen resto de fin de semana, ¿cierto?, durante la presente, y nos vemos, por lo tanto, el próximo martes. Hasta luego y que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe, Gracias. hasta luego. Que estén bien.